Hola, muy buenos días a todos. Agradecidos de que nos puedan acompañar en esta mañana de hoy, en esta jornada tan importante, donde vamos a estar hablando con dos speakers de lujo, como he dicho en las redes sociales. Tenemos en esta ocasión a Mauricio Peñalosa y tenemos también a Fernando Arab, dos muy conocidos speakers que tienen una vasta trayectoria en el mundo del trabajo, también en la función pública y también en la función privada. Y la idea en esta sesión del día de hoy es poder reflexionar y poder conversar respecto del análisis que han hecho nuestros speakers en términos de los desafíos y oportunidades de la ley de jornada de 40 horas, un tema que nos convoca, que realmente nos llama, que nos dispara muchas reflexiones, inquietudes y preguntas, así que qué mejor que traer acá a dos especialistas en la materia que nos puedan iluminar un poco el camino y ayudar en la reflexión. Así que los vamos a invitar a que, en primer lugar, va a ser una ponencia el doctor Mauricio Peñalosa y posteriormente el doctor Fernando Arab, y les vamos a agradecer a todos ustedes que se sientan libres de hacer sus preguntas en el chat, las cuales nos llegarán, e intentaré moderar, porque solo tenemos una hora para tanto contenido, así que no les quiero consumir más tiempo. Les doy la bienvenida a ambos y agradecidos por su tiempo y disponibilidad, así que sean bienvenidos. Mauricio, Fernando, les paso la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Encantado de estar acá contigo, con Fernando y con todo el equipo de la Cámara y todos los socios y empresas vinculadas con la Cámara. Voy a compartir de inmediato porque tal como tú dices, tenemos una agenda bien estrecha, así que para que aprovechemos el tiempo, vamos a dividir este webinar en tres partes. Una parte inicial la voy a realizar yo de 20 minutos, con una parte introductoria y que voy a ver alguna parte del contenido de la ley para que después Fernando también pueda continuar con el análisis también normativo de la nueva ley. Y finalmente vamos a dar un espacio también de 20 minutos para responder las respuestas que ya nos han llegado, ya nos han enviado las diversas empresas vinculadas con la Cámara algunas dudas, y vamos a tratar de poder responder esas preguntas porque esta ley ni siquiera ha sido publicada, no hay dictámenes, tiene normas que son complejas, tiene normas que son ambiguas. Por tanto, vamos a tratar con Fernando de dar ciertas directrices, pero no vamos a tener en todos los casos la respuesta unívoca a muchas de las preguntas que ustedes puedan realizar. Así que parto compartiendo lo que vamos a ver hoy día. ¿Me confirman si es que se está viendo la presentación? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy día? Vamos a ver, en los primeros 20 minutos, vamos a tocar fundamentalmente estos temas. Vamos a hablar de la jornada laboral. Ese número, de hecho, me quedó malo, es 1895, me acabo de dar cuenta, hay que darlo vuelta, ¿ya? Vamos a ver un video que tiene casi 130 años, y vamos a hablar de la jornada laboral 2023 y vamos a hablar de algunos artículos, el famoso artículo 22, conocido como artículo 22, pero todo el mundo que lo menciona mal, porque en general uno habla del artículo 22 y se está refiriendo al inciso segundo del artículo 22, que tuvo bastantes cambios. Así que yo me voy a concentrar en particular en ese cambio, las funciones que se le asignan a la dirección del trabajo en este tema. Vamos a hablar del artículo 22, que en paz descanse, parte que se elimina del artículo 22. Vamos a hablar de un nuevo artículo 22 bis y vamos a hablar del artículo 27, que también se deroga y se reemplaza por otra normativa que la van a ver con Fernando. Entonces, esta jornada laboral de 1895, creo que en más de alguna reunión, conversatorio que hemos tenido, yo les he contado que yo tengo dos grandes colecciones. Colecciono estos típicos magnetos que uno pega en distintas partes, esa es una que no es tan grande, pero colecciono más películas. Soy cinéfilo, me encanta el cine. Y esta foto que ustedes están viendo es una foto de la salida de la fábrica Lumière. Los hermanos Lumière en Francia tenían una fábrica de productos fotográficos, y de hecho, van a ver el video, yo diría que la mayor cantidad eran mujeres las que trabajaban ahí. Entonces ellos, en el desarrollo tecnológico que estaban realizando en el año 1895, lograron
filmar la primera película que se filmó en movimiento. Hasta esa época lo que habían eran simplemente fotos, habían algunos investigadores por ahí en esa época que habían logrado mover las fotos en forma rápida para generar una imagen, pero los primeros que logran filmar son los hermanos Lumière y toman una decisión que está vinculada con lo que vamos a hablar hoy día. Toman la decisión de filmar a los trabajadores cuando están saliendo de la fábrica, y por eso que la primera película se llama La salida de la fábrica, que es lo que vamos a ver ahora en este video. El video, si ustedes lo buscan en YouTube y en las redes, lo van a ver que está con música, pero eso la verdad que es porque se lo han agregado después. Este es un video mudo, aquí lo voy a poner para que lo vean, que dura 46 segundos. Esa fue la primera película, y aquí están viendo la salida de los trabajadores. Y entonces, ¿cuál es el tema que quiero poner en el inicio? Que han pasado casi 130 años y estamos discutiendo una ley aprobada que lamentablemente, a mi juicio, tiene bastante conexión con la mirada laboral que teníamos en el año 1895, en que la gente entraba a una misma hora, trabajaban en una forma productiva bastante estandarizada, homogénea, y salían exactamente a la misma hora, como estamos viendo acá, en que salen en estos 45 segundos y se cierra la fábrica y nadie sigue trabajando. ¿Ya? Esa era la realidad en el año 1895, en que los hermanos Lumière jamás habrían pensado que nosotros con esto que tenemos en nuestras manos tenemos una calidad cinematográfica inigualable. Conversábamos antes de partir el webinar de las redes sociales, de los videos, de todo lo que compartimos, y hoy día todos somos realmente directores de cine. Entonces, fíjense el cambio que ha habido en 130 años, y cuál es la primera crítica que yo le hago a esta normativa. Es que tiene un sesgo de querer mantener esa forma de trabajo de hace 130 años, en que todos entran a la misma hora y todos salen a la misma hora, y eso es inviable. Eso es inviable hoy con la diversidad que tenemos, con la tecnología que tenemos hoy día en el mercado. Entonces hoy día esta foto es la realidad. O sea, ¿qué mejor ejemplo que este webinar? En este webinar entiendo que ya habían más de 600 personas inscritas. En el salón que tenemos en la Cámara de Comercio habríamos tenido serio problema para habernos reunido los 600 que probablemente estén ahora en este webinar. Entonces la realidad que tenemos hoy día en el mundo laboral, en el mercado laboral, es totalmente distinto. Y entonces el desafío que tiene la normativa es cómo protege los derechos de los trabajadores, pero también se alinea con esto. Cómo facilita que las personas puedan trabajar en condiciones distintas a las que tenían los hermanos Lumière en el año 1895. Y eso considerando cosas desafiantes como, por ejemplo, el famoso chat GPT, que probablemente en algún momento vamos a tener algún speaker virtual que va a poder preparar algo similar a lo que estamos viendo hoy día. Y muchos de ustedes probablemente ya lo están usando, y a lo mejor alguien ya puso en el chat GPT ley 40 horas y probablemente le salga alguna información y prepare algo bastante razonable y cada vez va a ser mejor. Entonces la pregunta que nos tenemos que realizar es cómo la normativa incentiva, protege que los empleadores sigan contratando, desarrollando y colaborando con la contratación de personas. Y por tanto los desafíos que tenemos son mayúsculos. Y vuelvo a mi comparación con los hermanos Lumière. No tenemos un mercado en el cual las personas puedan trabajar en las mismas condiciones que en Francia en el año 1895. De hecho, ¿qué mejor ejemplo que Francia? Francia disminuyó su jornada hace ya varios años y ha estado en permanente revisión por los problemas que ha tenido en el propio mercado. Francia está teniendo un problema hoy día político, jurídico, social, vinculado con las pensiones, que es el que estamos teniendo en Chile. Entonces conviene un poco mirar a los franceses que han ido adelantado a lo que estamos viendo en Chile y que han enfrentado problemas y de los cuales ya vienen de vuelta. Entonces cuando uno le agrega, además, a esto, le agrega el resto de las discusiones políticas y ve que por una parte tenemos ya una ley aprobada
que de aquí a 5 años va a tener a todos los trabajadores con jornadas de 40 horas, y vemos que el gobierno está sentándose a discutir el aumentar dentro de los próximos meses el llegar a un ingreso mínimo de 500.000, que todos quisiéramos que ojalá todos los trabajadores de nuestro país pudieran tener un ingreso mínimo de 500.000 pesos y más, y muy probablemente muchas de las empresas socias de la Cámara pagan un ingreso mínimo superior. Pero cuando la economía no tiene las capacidades ni tenemos la productividad en Chile para poder hacerlo, me preocupa esta conjunción de factores jurídicos, políticos, sociales, que van haciendo bastante complejo el que realmente podamos tener un mercado formal laboral que proteja, que es lo que finalmente buscan estas normas. Aquí hay ciertos datos. Esta foto es la realidad que vivimos a diario en nuestro país, lamentablemente con un crecimiento de la informalidad importante, con un aumento del desempleo importante. Entonces, acá hay un cúmulo de factores que tenemos que hacernos cargo. Las empresas socias de la Cámara de Comercio, estoy seguro, hacen enormes esfuerzos por cumplir la normativa, no solo laboral, tributaria, municipal, sanitaria. Y entonces cuando compiten con lo que estamos viendo en esta foto, se hace muy complejo. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado con los cambios legales cuando generan lo que se denomina en doctrina el efecto perverso, que finalmente mueve a que ciertos empleadores terminan optando por la informalidad. Y lamentablemente la tendencia que hemos tenido en Chile en los últimos años es esa. Precisamente cuando uno ve que la Dirección del Trabajo informa que va a focalizarse en la fiscalización, la pregunta que yo me hago es, ¿van a fiscalizar este tipo de trabajo precario en el cual no hay ninguna protección? ¿O vamos a fiscalizar a los empleadores que ya están formalizados? Y me temo que va a ser ese, que vamos a seguir fiscalizando a las empresas que ya están constituidas, que tratan de cumplir las nuevas normas, y dejamos a todo un sector que cada vez es más grande, que compite deslealmente con los empleadores formales. El Servicio de Impuesto Interno, por otra parte, un gran actor. Hoy día, hay una realidad hoy día, que es que este año 2023, si es que no hay un cambio tributario, las pymes van a terminar tributando con un 25% de impuestos. Entonces, cuando uno ve temas laborales, temas regulatorios, temas tributarios, y si le agrego la discusión previsional, que va a incrementar en un 6% las cotizaciones de cargo del empleador, la verdad que las nubes ya no son aisladas, sino que se ve un cielo bastante nublado para los próximos años, y me preocupa, porque la carga económica que van a tener las empresas en los próximos años, si se aprobaran todos los proyectos de ley que hoy día tenemos, creo que hacen muchos casos, especialmente para las pymes del sector comercio, una situación bastante inviable. Y entonces, cuando uno mira esto a nivel internacional, ve que estos desafíos, ya no estando solamente desde la mirada legal, son desafíos que igual tenemos espacio para poder controlarlos. A raíz de la pandemia se generaron decenas de cambios, como el que estamos viendo acá, como todas las funciones híbridas. Hoy día nos vemos todos desde la cintura hacia arriba como ese mono Playmobil, y para abajo podemos estar exactamente igual que ese mono Playmobil, cada uno en nuestras casas, y eso plantea un desafío extremadamente importante. Y anticipo lo que vamos a ver respecto del artículo 22. Dentro de las modificaciones del artículo 22, uno de los elementos fundamentales de los cambios legales es que se elimina expresamente en el artículo 22 la aplicación del inciso segundo, esto es la exclusión de jornada de los trabajadores en teletrabajo. Si bien se dejan las normas genéricas del teletrabajo, por lo cual yo interpreto que aún hay espacio para que uno, por la naturaleza misma de los servicios en teletrabajo, pueda aplicarle la exclusión de jornada, se limita bastante esto. Y eso, a mi juicio, desnaturaliza el teletrabajo. ¿Cómo distingo las funciones domésticas que yo hago acá en mi casa con las funciones laborales, y cómo voy teniendo un control, si es que quiero efectivamente tener un control de jornada dentro de las casas de las personas? Yo personalmente lo encuentro inviable. Y estos fenómenos que se han dado a nivel internacional, de la gran renuncia, de Great Resignation, de la gente tiene una mirada distinta. Entonces, muchas veces se plantea la jornada como un derecho de los trabajadores, y es así, pero también termina siendo una limitante de los trabajadores. Las generaciones nuevas quieren mayor libertad, y por eso ponía esa foto de la persona trabajando desde su casa.
Y entonces, hoy día tenemos el desafío como empresa de cómo invitamos a alguien que trabaje con nosotros y le damos ciertas condiciones de libertad y de confianza, que a la larga eso es lo que necesitamos, especialmente en nuestro país, para que no se dé esto que se ha nombrado como el quiet quitting, como la renuncia silenciosa, como el hacer lo mínimo necesario al interior de las empresas. Y precisamente la discusión de jornada va a eso. Recuerdo un ministro del Trabajo de hace algunos años que decía, al trabajador en jornada se le tiene que pagar porque esté sentado en su silla. Textual, ¿eh? Esto no estoy cambiando la frase. Entonces, ¿cómo va a ser esa la invitación para que crezcamos como país, para que tengamos relaciones en que todos tengamos mejores condiciones cuando estamos dando una mirada de mero cumplimiento formal? Las empresas y el llamado que hacemos en general, las empresas, es a que colaboremos entre todos. Yo sé que a muchos sindicatos no les gusta el concepto colaborador y dicen, no somos colaboradores, somos trabajadores. Yo discuto profundamente eso. ¿Ah? Yo me siento colaborador de la Cámara. Cuando trabajé en el sector público, colaboré con el sector público, y cuando he estado trabajando en el sector privado me gusta colaborar, ¿ya? Trabajar en conjunto con alguien. Entonces, ¿cómo resumo esto? Para entrar ya en un vistazo muy rápido del contenido normativo, les puse 3 letras acá que yo creo que son claves para lo que vamos a enfrentar, independiente del tema netamente normativo. Las competencias. La C es de competencia. Esto no es el centro de alto rendimiento, dado que tenemos ahora un desafío deportivo en los próximos meses. Esta es las competencias. ¿Cuáles son las competencias que requerimos de nuestros colaboradores y cómo las fomentamos en esta nueva realidad? La autonomía que le damos, y eso tiene que ver con la confianza. Todas las nuevas tecnologías apuntan a que ya no estamos como un jefe ahí encima de cada una de las personas que trabajan en nuestros equipos. Y finalmente, las relaciones. Entonces, las competencias, la autonomía y las relaciones que le generamos a las personas, y que hoy día en comunicaciones tecnológicas se hacen un poco más difíciles. Hace tiempo que no nos logramos juntar presencialmente en la Cámara, entonces hay que hacer más esfuerzos. Tenemos que preocuparnos de las relaciones que generamos. Esa es la invitación que yo les hago desde la mirada más estratégica respecto al contenido de estas normas. Pero vamos rápidamente a ver un barrido de estas normas. Ahí tenemos el Código del Trabajo, y les puse en chiquitito para que no lo olviden. Yo tuve el orgullo de formar parte también del Comité Constitucional de la Cámara, que estuvimos trabajando más de un año, y que se logró posicionar una buena discusión constitucional para que efectivamente hoy día estemos discutiendo en nuevos términos. Y el tema laboral va a ser fundamental. ¿Cómo se regulan los sindicatos? ¿Cómo se regula la negociación colectiva? ¿Cómo se regula la huelga? Y eso baja directamente en el tema que estamos viendo hoy. El proyecto de ley tiene que ser analizado desde 2 miradas. Tiene que ser analizado desde el lápiz, lo que se escribió, pero también tiene que ser analizado desde lo que se borró. Y eso, a mi juicio, es tan importante como lo que se escribió. Y entonces veamos el contenido. Acá lo que más se ha conversado tiene que ver con el número, las famosas 40 horas. Por tanto, ahí el análisis es bastante objetivo y va a haber una disminución dentro de los próximos años. Fernando ahí les va a contar en el fondo cuáles son los hitos que esto tiene, pero a la larga vamos a terminar en un país en el cual el modelo está construido sobre base de 40 horas. ¿Qué es lo bueno que estableció el proyecto? Es que estableció no solo una gradualidad en esto, sino que estableció promedios semanales. Entonces aquí las 2 palabras clave son la duración y la distribución. Cuánto dura la jornada y cómo la distribuyo. Entonces la flexibilidad viene fundamentalmente dada por la distribución, porque me permite utilizar promedios semanales en ciclos de 4 semanas. Y entonces eso está en el inciso primero. Y el inciso segundo es el que tuvo un cambio fundamental. Y yo, de hecho, en otra de las láminas las puse ahí para que después las puedan tener. Se eliminaron ámbitos en los cuales el artículo 22 segundo se aplicaba a ámbitos laborales. Y hoy día ha quedado restringido, se los subrayé ahí, fundamentalmente a los cargos gerenciales y aquellos que no tienen fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Esa frase que está subrayada no está actualmente en el código. Un paréntesis que no les dije, esta ley no ha sido publicada aún. Así que todo lo que estamos conversando acá
hay que esperar que la ley sea publicada para empezar a contar y además para tener el número de la ley y ya poder, en el fondo, contar con ella en términos formales. Entonces, le agrega esta frase en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Ese es un tema eminentemente funcional. Ya no solo habla a la fiscalización, sino que habla a la naturaleza de los propios servicios. ¿Y cuál es el problema? Que esto va a ser resuelto en primera instancia por un inspector del trabajo con la posibilidad de recurrir ante un juez. Por tanto, ¿qué es lo que proyecto? Que aquí probablemente vamos a tener una mayor conflictividad que la que tenemos hoy día. Pero vuelvo a lo que le señalé. Aquí es clave las competencias, la autonomía, las relaciones, porque hay rubros que funcionan sobre la base de la aplicación de este inciso. Consultorías, estudios jurídicos y una serie de servicios que operan sobre esta base. Empresas que tienen mucha fuerza de venta ya fueron eliminados los vendedores desde este inciso. Entonces vamos a tener que funcionar sobre la base de la confianza y de qué es lo que ambas partes quieren. Muchos trabajadores, muchos, yo creo que cientos de miles y hasta millones, no quieren estar sometidos a una jornada. No quieren tener que marcar un reloj a la llegada y que se les descuenten si llegan tarde. O sea, aquí hay un tema cultural también que es importante conocerlo dentro de cada rubro. Para eso, un dato importante es que la Dirección del Trabajo tiene que complementar el tipificador de hechos infraccionales, conocido como el multero. Y aquí les puse uno de los ejemplos que está vinculado con jornada, que se van a tener que tipificar esto. Entonces la Dirección del Trabajo le va a tener que agregar tipos penales laborales, en el fondo, para poder fiscalizar y cursar las multas respectivas. Por tanto, hay que estar atento a cuál es la construcción que se hace en esto. Acá está lo que se derogó, se los dejo ahí. Le puse aquí el Rest in Peace. No encontré en la red uno que tuviera en español el QEPD, así que quedó en inglés. Y aquí está lo que se eliminó. Están puestos en color rojo. Se lo dejo ahí para que lo puedan revisar. También se eliminó, como se lo había anticipado, la exclusión del teletrabajo, en términos de que estén excluidos de jornada. Y lo que está vinculado con el promedio es una flexibilidad positiva que tiene la normativa. Entonces, establece este derecho de que las partes puedan pactar que el cumplimiento de las 40 horas se dé en promedio con ciclos de hasta 4 semanas y en cada una de esas semanas no se pueda exceder de 45 horas ordinarias ni haya 2 semanas, más de 2 semanas continuas con jornadas de 45. Se establece la posibilidad de que se establezca un calendario y que sea el empleador el que vaya determinando cuál se usa. Aquí les puse unos ejemplos que vamos a ver muy rápido para no pasarme, ya estoy pasado en 3 minutos, voy a terminar yo creo que en 1 o 2 máximo. Aquí hay ejemplos de las alternativas que se podrían usar. En la primera semana 45, en la segunda 35, 45, 35, nos da un promedio de 40. 45 en la primera, 45 en la segunda, 35, 35 en la tercera y cuarta, nos da un promedio de 40. No podrían haber 3 semanas con 45 y que acá fuera, por ejemplo, 30. ¿Ya? Eso no lo permite la ley. Por tanto, estos son ejemplos que, en mi interpretación, serían viables de poder usar. En caso que un trabajador esté sindicalizado, requiere que el sindicato dé su consentimiento para que esto se pueda usar. Y en caso que se produzca el término de la razón, esta es una norma muy extraña. La verdad que la revisé, hice varios cálculos y mi interpretación es que genera un efecto bastante extraño, y es que establece que una empresa que le ponga término a un contrato, por ejemplo acá, en el medio del ciclo, tiene que pagar las horas que faltan para efectos de que se pueda calcular el promedio, ¿ya? Vamos a ver cómo lo va a interpretar la Dirección del Trabajo. Yo me temo que lo va a interpretar en la forma como se lo estoy indicando, lo cual terminaría siendo un incentivo para que las primeras semanas tuvieran menos horas, de tal forma que yo cuando termine un contrato en la mitad del ciclo no tenga que estar pagando horas que no se trabajaron, ¿ya? Vamos a tener que esperar ahí cómo lo interpreta la Dirección del Trabajo, pero esa es una norma que la encuentro por lo menos ambigua. Y mediante negociación con los sindicatos, esto se puede aumentar hasta 52 horas, y acá les puse algunos ejemplos de cómo podría quedar en el caso que lo puedan pactar con sindicatos. Ya se deroga el artículo 27, que está muy vinculado con nuestros socios de la Cámara, que esto era lo que se
denomina la jornada extendida, se deroga, por tanto no se va a poder usar una vez que esté plenamente vigente la ley. Me pasé 5 minutos, Fernando, mis disculpas, y te cedo completamente. Aquí vienen varios temas que algunos de ellos los va a ver Fernando, así que todo tuyo, Fernando. Muchas gracias, Mauricio. Entonces le damos el pase a Fernando. Hay muchos comentarios en el chat que agradecemos a toda nuestra audiencia y ahora Fernando va a ir más en la materia de la ley. Muchas gracias, Mauricio, por la introducción. Fernando. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Bueno, agradecerle a Mauricio la introducción. Ustedes me dicen si la presentación se está viendo o no. ¿Se ve? Perfecto, perfecto. ¿Se ve la presentación? Ponerlo en modo presentación y ya está perfecto. ¿Ahí sí? Ahí está, perfecto. No, estás con 2 pantallas. Tendrías que hacer el switch para que quede todo en la pantalla principal. Estás con pantalla partida. A ver. Normalmente arriba a la izquierda te tendría que dar, es de PowerPoint, no es de Zoom, arriba a la izquierda te tendría que dar configuración de la visualización, arriba, en el centro, arriba. Ahí. Y ahí te tendría que permitir, ahí está. ¿Duplicar? No. Cambiar vista de moderador y presentación. A ver qué te dice. ¿Ahí sí? Ahí está, perfecto, gracias. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Agradecer a la Cámara de Comercio de Santiago por la invitación, a Mauricio por la introducción. Vamos a entrar derechamente. Yo estaba mirando los comentarios en el chat. Yo sé que hay bastante interés, ¿cierto? Agradecer. Eran ya alrededor de 500 personas las que están conectadas a esta hora. Y me imagino que quieren entrar también, obviamente, al detalle de la ley. Ya esta presentación la vamos a dividir en 5 grandes temáticas. En primer lugar, vamos a revisar los casos de reducción de jornada de trabajo que plantea la ley, ¿cierto? Esta es una ley principalmente de reducción de jornada de trabajo, pero no solo de reducción de jornada de trabajo, sino que también incorpora algunas normas de flexibilidad, tema que ha sido bastante debatido, ¿cierto? A favor y en contra estos días. Ustedes lo han podido seguramente seguir a nivel noticioso. En tercer lugar, vamos a revisar algunas normas en materia de conciliación, trabajo y familia, que creo que también son importantes respecto a la ley. En cuarto lugar, la modificación del artículo 22, que Mauricio ya expuso, ¿cierto?, preliminarmente. ¿Qué cambios tiene el artículo 22? Creo que uno de los cambios más importantes que plantea la ley. Y en quinto lugar, vamos a revisar la gradualidad, ¿ya? Porque también es importante entender que esta ley no entra en vigencia hoy, no entra en vigencia cuando se promulgue y publique, sino que las normas entran en vigencia, las primeras normas recién en un año más. Por lo tanto, todavía hay un periodo importante para irse adaptando, para irse adecuando. Entonces, en primer lugar, la reducción de jornada de trabajo. Esta ley se llama Ley de 40 horas. ¿Qué es lo principal que hace? Reducir la jornada máxima semanal de 45 a 40. Ojo, lo que hace es reducir el máximo semanal. Hoy, con la ley actual, ya podemos pactar jornadas inferiores a 45, ¿cierto? De hecho, hay muchas empresas hoy día que ya tienen jornada de 40 horas, otras tienen jornada de 42, 43, 44, etc. Lo que la ley hace es decir, el máximo semanal, que hoy es 45, lo vamos a reducir gradualmente en un plazo de 5 años a 40 horas. ¿Cuál es esa gradualidad? La gradualidad es al primer año, es decir, si la ley se promulgara y publicara en abril de este año, ¿cierto? En abril del próximo año, es decir, en abril del 2024, la jornada va a bajar de 45 a 44 horas. Al tercer año, es decir, en abril del año 2026, va a bajar de 44 a 42 horas. Y al quinto año, es decir, en abril del año 2028, va a bajar de 42 a 40 horas. Por lo tanto, es importante entenderlo porque uno de los puntos más relevantes de la discusión, especialmente pensando en las pymes, fue que esta rebaja de jornadas no fuera inmediata, sino que fuera paulatina, fuera progresiva, y se establecieron estos 3 tramos. Digo que me parece bien estos 3 tramos porque algunos planteaban ir disminuyendo 1 hora por año. Yo creo que el disminuir 1 hora por año no era el ideal y me alegro que no haya quedado porque las empresas no alcanzaban a adaptarse a una jornada y ya tenían que estar preparando el cambio para el año siguiente a la nueva jornada. Por lo tanto, estos tramos al año, al tercero y al quinto me parece que eran los adecuados. Por lo tanto, yo creo que la gradualidad quedó una buena gradualidad. Si me preguntan, creo que quedó una buena gradualidad. Y respecto a la jornada parcial, también hay un cambio.
ustedes saben que la jornada parcial hoy, con la ley vigente, se define como aquella jornada que corresponde a 2/3 de la jornada ordinaria. Y cuando uno tiene una jornada de 45, los 2/3 coinciden con las 30 horas. Algunos planteaban que al bajar la jornada máxima a 40 horas, había que seguir manteniendo la regla de los 2/3, pero eso hubiera significado tener jornadas parciales de 27, 28 horas. Eso no se hizo. Se mantiene la jornada parcial en aquella que no excede de 30 horas, y por tanto, toda jornada que exceda de 30 horas va a ser jornada ordinaria, y toda jornada que no exceda de 30 horas va a seguir siendo jornada parcial, tal como ocurre actualmente. ¿Ya? Por lo tanto, eso en respecto de la reducción de jornada. Segundo, las jornadas excepcionales. Esto es un tremendo tema. Había muchas dudas respecto de las jornadas excepcionales, y la ley establece lo siguiente. Primero, las jornadas excepcionales que ya estén autorizadas, y jornadas excepcionales, ustedes saben, hay en distintas industrias, la minería tiene muchas jornadas excepcionales, la construcción tiene jornadas excepcionales, algunos sectores industriales tienen jornadas excepcionales, van a mantener esa jornada excepcional autorizada hasta que termine esa autorización. Las jornadas excepcionales se autorizan, por ejemplo, por 3 años. Y por tanto, si tienen una jornada excepcional hoy día por 3 años, esa jornada se va a mantener hasta que termine esa autorización vigente. Terminada esa autorización vigente, o bien para las nuevas jornadas excepcionales que se pidan, una vez que esta ley entre en vigencia, se podrán autorizar ciclos de hasta 42 horas promedio. Por lo tanto, ojo, para el caso de las jornadas excepcionales, no va a estar la regla de las 40 horas, sino que van a ser jornadas excepcionales de hasta 42 horas promedio. Y ahí la pregunta, ¿cómo se compensa que esos trabajadores van a trabajar sobre 40 horas, que va a ser la regla general para el resto? Se les va a compensar otorgándoles más días de vacaciones. Por lo tanto, se hace un cálculo, cuántas horas sobre 40 trabajan, y ese exceso de horas que trabajan, hasta llegar a un ciclo máximo de 42 horas promedio, se les van a otorgar en más días de vacaciones al año. ¿Ya? Y por tanto, las jornadas excepcionales van a mantener esta lógica. En general, esto no va a cambiar mucho lo que hoy día conocemos. Por ejemplo, en el sector minero, las jornadas excepcionales ya son en promedio de 42 horas, y por lo tanto el sector minero no debiera ver afectadas sus jornadas excepcionales. Lo que sí van a tener esos trabajadores más días de vacaciones que los que tienen actualmente. En tercer lugar, vamos ahora a normas de flexibilidad. Ya vimos las normas de reducción de jornada, vimos que se reducía el máximo de 45 a 40, la jornada parcial se mantiene en 30, y vemos lo que pasa con la jornada de excepción. Vamos ahora a qué normas de flexibilidad se incorporan en la ley. Son básicamente 4 grandes normas de flexibilidad que vamos a analizar. En primer lugar, se permite la jornada de promedio mensual, ¿ya? Esto no es algo nuevo. De hecho, estas normas de flexibilidad, hay que decirlo, estaban todas en el proyecto de modernización del laboral del año 2019, que en ese momento no tuvo, obviamente, el apoyo para avanzar, pero estas no son normas nuevas, sino que estaban ya en el Congreso presentados en un proyecto hace ya 4 años atrás. Yo me alegro que ahora hayan existido los consensos para avanzar en esta materia, que creo que es fundamental. ¿Qué es la jornada mensual? Se establece que al mes pueden haber jornadas que en promedio den 40 horas a la semana, con un máximo de 2 semanas, con un tope de 45. Mauricio ya planteaba un ejemplo. El ejemplo fácil, ¿cierto? Es 2 semanas trabajando 45 horas y 2 semanas trabajando 35 horas. Y eso me da un promedio mensual de 40 horas promedio, ¿cierto? Semanal, pero al mes. Y por lo tanto la ley permite algo que hoy día no ocurre, que es que yo dentro del mes pueda tener jornadas semanales mayores o menores a las 40 horas, pero en promedio mensual debe dar 40 horas. Si el trabajador es sindicalizado, se requiere el acuerdo del respectivo sindicato para que el trabajador pueda pactar esta jornada promedio mensual de 40 horas. Y como también ya señaló Mauricio anteriormente, si el pacto de jornada promedio mensual se hace con el sindicato, se permite que el máximo semanal ya no sea de 45, sino que se lleguen a jornadas semanales de 52 horas, pudiendo trabajar máximo 2 semanas al mes, 52 horas, y hagamos el cálculo para abajo para que nos dé las 40 horas promedio. Las otras 2 semanas van a poder trabajar máximo 28 horas esos trabajadores cuando haya acuerdo con el sindicato. Y por lo tanto, esta creo que es una norma positiva de flexibilidad
A mí me hubiera encantado ciertos pactos trimestrales. Creo que para cierto sector y para cierta industria el pacto mensual no basta, pero creo que ya es un avance que hayamos tenido esto, ¿cierto? Y ojalá en el futuro se pueda avanzar, como existe en otros países, a jornadas trimestrales o incluso semestrales con acuerdos de los sindicatos. Primer tema de flexibilidad. Segundo tema de flexibilidad, que también me alegro que se haya incorporado, que también estaba en el proyecto del 2019, la jornada 4x3. Ustedes saben que la jornada 4x3 ya existe en Chile desde el año 2017, ley 20.940 de la presidenta Bachelet. Pero esa ley 20.940 que permite la jornada 4x3 solo permite pactarla con sindicatos. ¿Qué hace el proyecto la futura ley de 40 horas, ¿cierto? Ya dejó ese proyecto de ley, todavía no entra en vigencia, pero la futura ley de 40 horas permite que este pacto 4x3, es decir, 4 días de trabajo y 3 días de descanso, se pueda hacer 1 a 1, es decir, empleador-trabajador, ya no empleador-sindicato. Lo cual me parece también positivo, porque las necesidades de los trabajadores son individuales, particulares, y por lo tanto me parece bien que se permita que cada trabajador pueda, si lo quiere, y si obviamente la empresa así lo pacta, acceder a esta jornada 4x3. Por lo tanto, la jornada 4x3 se va a poder pactar en el 1 a 1. Ahora, importante, y esto no se ha dicho mucho, la jornada 4x3 se estableció, lo vamos a ver al final, dentro de la gradualidad, que entra en vigencia al 5º año de vigencia de la ley. Por lo tanto, aquellos que ya estaban planificando empezar el próximo año con la jornada 4x3, les digo que no lo van a poder hacer. La jornada 4x3 quedó, a mi juicio, equívocamente para el 5º año, salvo que la empresa o el empleador decida automáticamente no ocupar la gradualidad y bajar a partir de ahora o del primer año la jornada a 40 horas. Si la empresa decide no tener la gradualidad de 45 este año, 44, 42, 40, y decide bajar automáticamente de 45 a 40, va a poder acceder al pacto 4x3 individual de inmediato. Si las empresas no lo hacen y no bajan de 45 a 40 y se acogen a la gradualidad que establece la ley, solo van a poder acceder a los pactos 4x3, no solo las empresas, los trabajadores. Yo creo que esto es lo que más beneficia a los trabajadores, al 5º año de vigencia de la norma. Esto a mí personalmente me hubiera gustado que se hubiera permitido desde el primer año, porque creo que es una norma que beneficia a los trabajadores y que creo que va a llegar un poquito desfasado si esto solo va a entrar en vigencia el año 2028. Y por eso que me atrevo a aclarar. En materia también de adaptabilidad, pero vamos a entrar al concepto de trabajo y familia, porque son dos puntos que dicen relación con esto. Se establece una banda horaria. ¿Qué es la banda horaria? Que los trabajadores que sean padres y madres con hijos de hasta 12 años van a poder pactar con su empleador banda horaria de 2 horas. Es decir, por ejemplo, una banda horaria de 8 a 10 de la mañana. El horario de ingreso va a determinar el horario de salida. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, entra a las 8 de la mañana, va a salir a las 5 de la tarde. Pero si llega a las 9 de la mañana, va a salir a las 6 de la tarde. Si llega a las 10 de la mañana, va a salir a las 7 de la tarde. Por lo tanto, va a haber una banda horaria de 2 horas en que el trabajador libremente va a poder decidir en qué horario dentro de esa banda horaria llega, y ese horario de ingreso va a determinar su horario de salida. Esto es para el padre o la madre. La ley establece que va a ser de elección de la madre. En esto hay poca corresponsabilidad en que se le dice a la mamá, usted elige si lo va a ocupar usted o lo va a ocupar el papá. Pero no son ambos padres, solo lo puede ocupar uno de los padres a elección de la madre. Yo creo que es una norma positiva, creo que queda corta en términos que yo esta banda horaria lo hubiera establecido para todos los trabajadores, no solo para aquellos que tienen hijos menores de 12 años, porque creo que aportaba más haberlo establecido, sí, pero bueno, lo que tenemos y lo que se aprobó, y vuelvo a decir, todo esto creo que es un avance, porque no teníamos nada de esto, y ojalá en el futuro se pueda ampliar, quedó solo para padres y madres con hijos menores de 12 años. Cuarto lugar, y el cuarto tema de adaptabilidad, y estos son los 4 temas de flexibilidad que incorpora la ley de 40 horas, dice relación con la posibilidad de compensar horas extras con más días de feriado. Es decir, si los trabajadores trabajan horas extras, van a poder elegir que esas horas extras se les paguen, o bien que esas horas extras sean más días de feriado legal, igual vacaciones, al año, con un tope de 5 días adicionales de vacaciones. Ya, por tanto, creo que también es positivo, porque muchos trabajadores pueden preferir que en vez de que se les paguen esas horas extras, se les cambien por más días de vacaciones al año, y obviamente el cambio es en la base de cálculo de la hora extra. O sea,
una hora extra equivale a 1,5 horas para el cálculo de vacación. ¿Se entiende? Porque el valor de la hora extra es un monto mayor y por tanto, obviamente, se tiene derecho a aquello. En cuarto lugar, como cuarto gran punto de la ley de 40 horas, se modifica el artículo 22, inciso segundo. Ustedes saben, el artículo 22 es el que señala a los trabajadores que están excluidos de horario y por lo tanto se limitan las hipótesis. Hoy día hay un uso bastante extenso, digamos, del artículo 22, inciso segundo. Hay muchos trabajadores que están excluidos de horario, algunos correctamente, otros a veces no tan correctamente. En general, digámoslo, los trabajadores reclaman poco el querer tener un horario, porque en general los trabajadores prefieren no tener un horario porque se sienten más libres de llegar a la hora que quieren, no tienen que estar marcando registro de asistencia, pero obviamente el no tener horario significa no tener derecho a horas extra. Esto se limita, la ley establece que solo van a quedar excluidos de horario los gerentes, los administradores, los apoderados con facultades general de administración, y las personas sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Y aquí va a quedar una caja de Pandora, porque la verdad es que ¿qué entendemos por naturaleza de las labores desempeñadas? Seguramente va a ser unos temas de discusión, seguramente va a ser unos temas en los cuales el dictamen de la Dirección del Trabajo se va a tener que pronunciar respecto de qué se entiende por trabajadores que no tengan supervisión inmediata y que la naturaleza de sus funciones les permita, obviamente, trabajar sin horario. ¿Ya? Esto seguramente va a ser materia de discusión, y si hay discrepancia entre el trabajador y el empleador, va a resolver, establece la ley, la inspección del trabajo competente. Por lo tanto, esto va a ser un tema que seguramente se va a tomar parte de los debates que vamos a tener durante las próximas semanas respecto a la interpretación del artículo 22. A mí personalmente me hubiera encantado que hubiera quedado más claro este punto, más que dejarlo como ustedes lo pueden leer, creo que queda un poco ambiguo, ¿ya? Y a la interpretación, y todo aquello que queda a la interpretación generalmente es fuente de conflicto. Por último, la gradualidad, para cumplir con el tiempo que se me ha asignado, ya la dijimos, en 5 años, el primer año baja 44 horas, al tercer año baja 42 horas y al quinto año baja 40 horas. Esto respecto de los temas que están ahí en pantalla, pero también respecto de otros puntos. Por ejemplo, el tema de la modificación del artículo 22 entra en vigencia al primer año de la ley, es decir, en abril o mayo del próximo año, dependiendo cuándo esta ley se publique, ya vamos a tener que adecuar los contratos de trabajo al nuevo artículo 22, inciso segundo. Así también al primer año entra en vigencia los temas de banda horaria, compensación de horarios por vacaciones, jornada parcial, pactos especiales, entre otros. Y al quinto año publicada la ley, entra en vigencia, como ya les dije, la jornada 4x3, los cambios a las jornadas excepcionales y las compensaciones del artículo 38, número 2. Esto no lo mencioné, pero la ley permite que los trabajadores que tengan artículo 38, número 2, es decir, que están exceptuados del descanso dominical, puedan también tener un régimen de jornada como similar al de las jornadas excepcionales, teniendo más días de vacaciones al año, y ese régimen también entra en vigencia al quinto año de publicada la ley. Creo que con eso termino y cumplo dentro del plazo, y obviamente disponible a todas las dudas, preguntas y consultas que puedan tener. Bueno, lo primero, agradecerles tanto a Mauricio como a Fernando. Es muchísimo el contenido y han tratado de hacerlo en tiempo y creemos que hemos llegado bastante bien. Hay algunas consultas que creo que bien vale la pena preguntarnos en términos de si, por ejemplo, un trabajador que no tiene fiscalización superior inmediata pero teletrabaja, ¿puede estar excluido de jornada? Mauricio, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, como indiqué, la norma del artículo 22 establecía en su inciso cuarto, o establece todavía, vuelvo al tema que la ley aún no está publicada, por tanto todavía está vigente esa norma, establece que los trabajadores que prestan servicios en modalidad de teletrabajo pueden estar excluidos de la limitación de la jornada. Y eso se reproduce de alguna u otra forma en la regulación propia del teletrabajo. Por tanto, ¿cuál es mi interpretación? Que independiente que se haya derogado en la nueva ley, una vez que entre plenamente en vigencia ella, en la referencia que hacía el artículo 22 al teletrabajo, a mi juicio, y ahí está lo que ya indicamos tanto Fernando como yo, a mi juicio, si la naturaleza de los servicios del trabajador permite considerar que no está sujeto a fiscalización superior inmediata, prestándose mediante la modalidad de teletrabajo, se va a poder
excluir de limitación de jornada precisamente por esa calidad. Por tanto, no es que quede prohibido hacerlo en función del teletrabajo, sino que hoy día vamos a requerir una mayor fundamentación fáctica en relación a las funciones del trabajador, a diferencia de lo que teníamos previamente, que era un requisito bastante objetivo. La persona en teletrabajo, sin que requiera otro tipo de justificación, podía estar excluida de la limitación de jornada. Muchas gracias, Mauricio. Y respecto de las bandas de 2 horas a las que mencionaste, Fernando, más temprano, para padres y madres menores de 12 años, ¿mantiene horas totales de jornada? ¿Uno o más niños da el mismo derecho? ¿Cómo crees que va a funcionar esto? Sí, bueno, la jornada es la misma. La persona mantiene su jornada semanal, su jornada diaria. La única facultad que se le otorga es que efectivamente va a tener una banda de ingreso, y esa banda de ingreso va a determinar el horario de salida. ¿Ya? Esto ya existe hoy día, por ejemplo, en el sector público. El sector público hoy día tiene estas bandas horarias. Entonces, depende de la necesidad. Si yo, trabajador, quiero llegar temprano porque resulta que tengo una actividad en la tarde con mi familia, con mis hijos, una reunión de apoderados, lo que sea, yo voy a llegar a primera hora para poder retirarme antes. Si al contrario, yo quiero ir a dejar a mis niños al colegio en las mañanas y por tanto no alcanzo a llegar a la oficina a las 8 y tengo que llegar a las 9 y tengo la posibilidad de pactar esta banda horaria, voy a llegar a las 9 y eso va a determinar que voy a salir 1 hora más tarde que la gente que llegó a las 8. Ahora, esto es importante, estas bandas horarias solo se van a poder pactar, y así lo dice la ley, respecto de cargos que permitan esa libertad del trabajador. O sea, si es un trabajador cuyo cargo, por ejemplo, la atención directa al público, y el horario de atención al público es a las 8 de la mañana, esa persona no va a tener la libertad de llegar a las 10, ¿ya? Y por tanto eso estipula la ley, que va a depender también del cargo o función que la persona se desempeñe. Perfecto, gracias, Fernando. Y Mauricio, aquí hay una pregunta que me pareció interesante, que dice, ¿qué pasa si hay alguien que tenía artículo 22 y hoy no debiera estar bajo el artículo 22? ¿Se le debe cambiar su horario unilateralmente o esto tiene que ser algo que se pacte con el trabajador en un proceso 1 a 1? ¿Cuál es tu punto de vista aquí? Y ese es un muy buen caso, y que tiene que ver un poco con la ambigüedad y con la transición de esta ley. Porque estas leyes tienen una complejidad y que de hecho los artículos transitorios se refieren a ella, pero se refieren a ella en una forma bastante, yo diría que tenue, porque no hay una solución mágica. Porque no olvidemos que las jornadas requieren un pacto contractual, por tanto hay un acuerdo de las partes. Entonces, si las partes calificaron que van a aplicar una determinada jornada o calificaron que están excluidas de la limitación de la jornada, requiere idealmente un acuerdo de las partes para modificar ese acuerdo previo. Entonces, la pregunta del millón acá es, bueno, ¿qué pasa cuando no hay acuerdo respecto de eso? Déjeme ponerle un caso que se podría dar. Un empleador considera que a partir de esta nueva normativa, un trabajador tiene que estar sujeto a jornada. Y el trabajador considera que no, considera que él sigue teniendo una naturaleza de funciones que lo excluyen. Bueno, se va a generar un conflicto. Probablemente uno diría, bueno, pero un conflicto muy artificial. Yo creo que no. Reitero, hay muchos trabajadores que no quieren estar sometidos a una jornada. Por tanto, ¿qué es lo que establece la ley? Establece que, en el caso, por ejemplo, de la reducción de la jornada, establece que el empleador tiene que generar un mecanismo de distribución proporcional de la disminución para efectos de que se aplique por el solo ministerio de la ley. Pero en el caso del artículo 22, requiere un análisis y, a mi juicio, un acuerdo de las partes. Y en caso que haya controversia, los que están llamados a resolverlo finalmente van a ser los tribunales. Excelente, Mauricio. Y cambiando un poco el subject y volviendo al tema anterior, un poco de las madres que designa este derecho en términos de las madres y padres que tienen niños menores a 12 años respecto de las bandas. Si las madres designan este derecho, o de alguna manera se lo delega al padre, o lo usa ella, ¿cómo se haría esa elección y cómo se le comunica al empleador? ¿Cómo el empleador puede entender cómo definir la banda en función de a quién le corresponde, a la madre o al padre? ¿Cuál es tu punto de vista, Fernando, en este tema? Sí, ahí, Sebastián, aprovechar también a contestar un par de preguntas del chat respecto a ese mismo punto. Alguien preguntaba por ahí si era necesario el acuerdo del empleador para las bandas horarias. No, no es necesario el acuerdo del empleador porque es un derecho de los trabajadores en la medida, obviamente, que el cargo o función permita ejercerlo, primero. Segundo, efectivamente la ley lo da como un derecho de la madre. Ella elige si lo va a ejercer ella
o se lo va a delegar al padre. Y tercero, ¿cómo se le comunica al empleador? Se le comunica por escrito, acompañando el certificado de nacimiento que acredite obviamente la maternidad o la paternidad de esa persona. Recordemos que esto está fijado para las madres y padres con hijos menores de 12 años, por lo tanto, lo que da el derecho a la banda horaria es tener un hijo o una hija menor de 12 años. No te escuchamos, Sebastián, por lo menos yo no. Perdón. Somos casi 500 participantes en la sesión, están llegando muchísimas preguntas en el chat, estamos tratando de consolidarlo en tiempo real, así que muchas gracias a todos los que han enviado sus consultas. Mauricio, respecto de las horas pendientes al término de la relación laboral en jornada de artículo 22 bis, ¿se pagan con algún recargo? Tú hiciste alguna mención, ¿podrías aclararnos un poco más al respecto? Perfecto, espérame un segundo para volver al 22 bis. Claro, es que ahí es donde intenté ser lo más pedagógico posible con el cuadro que les puse, y que yo les puse una mini tabla Excel en el cual le ponía las 4 semanas, porque la norma, a mi juicio, es bastante poco clara en lo que quiere conseguir, ¿ya? ¿Qué es lo que habría puesto yo para decirles cuál habría sido mi solución? Como la norma del 22 bis habla de los promedios, en el fondo que yo puedo tener horas, semanas hasta 45, pero que en el promedio de 4 semanas no me pase de 40, efectivamente se puede dar que al término de un contrato de trabajo, la persona trabajó en promedio más de las 40 horas que es el máximo que la ley da. Por tanto, la ley se tiene que hacer cargo de eso. Entonces, una solución habría sido que el exceso se pagara con el recargo, por ejemplo, del artículo 32 de horas extras, que podría haber sido una vía. Ya, la ley no se fue por ese camino. La ley estableció que si se produce el término del contrato y hay un exceso sobre el promedio que la ley establece, se tienen que pagar las horas para efectos de que se llegue al promedio que establece la ley. Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Es que en el fondo, si una empresa, déjenme ponerlo en el caso extremo, una empresa optó que las 2 primeras semanas se trabaja 45 horas y despide al trabajador justo al término de esas 2 semanas, va a tener un exceso de 5 horas. Por tanto, uno diría, ¿sabes que va a tener que pagar las otras 30 horas de la tercera semana y las otras 30 horas de la cuarta semana para efectos de que en el promedio del ciclo le dé 40? Entonces, esa es una de las interpretaciones que se puede hacer con esta norma. Vamos a tener que esperar qué es lo que hace la Dirección del Trabajo, pero creo que esa norma tiene ciertas complejidades y ambigüedades para efectos de la terminación del contrato, porque las terminaciones de los contratos obviamente se van a dar en la mitad de los ciclos. Y por tanto nos vamos a tener que hacer cargo de qué sucede con ellos. Déjenme ponerles el ejemplo contrario. Una empresa que hubiese partido con las 2 primeras semanas con menos horas, al momento del término del contrato no va a requerir pagar nada porque va a estar bajo el promedio. Entonces va a haber una casuística acá que yo creo que la Dirección de Trabajo va a tener que hacer el análisis casuístico de qué sucede respecto de la realidad de cada uno de los ciclos respecto de esa compensación al término del contrato. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Y acá hay una pregunta, bueno, que le han traído de manera reiterada, me parece que vale la pena aclararlo. ¿Qué pasa con la indicación que no se pueden reducir los sueldos? ¿Esto afecta solo el sueldo base o considera también toda la renta variable? ¿Cuál es la perspectiva? Lo hago de manera abierta para ambos. Sí, estoy buscando, aquí está, estoy buscando la norma específica de la reducción, para ver si, yo entiendo que se refiere a remuneración el artículo transitorio. Estoy buscando, no lo encuentro aquí en la norma, Sí. pero efectivamente, no sé si Mauricio tú lo tienes a mano. No lo estoy viendo, pero Mira, aquí coincido está. que usa el concepto de remuneración. Sí, es remuneración. El artículo, en los artículos transitorios, efectivamente dice la aplicación de esta ley en ninguna circunstancia podrá representar una disminución de las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadores beneficiados. Y por lo tanto, cuando habla de remuneración, es un concepto más amplio que sueldo base. Recordemos que por remuneración se entiende tanto el sueldo base, las horas extraordinarias, obviamente la remuneración variable, etcétera. Por lo tanto, ahí me parece haber respondido la consulta. No es sueldo base, es remuneración entendida por todos los conceptos que componen la remuneración según el artículo 41 del Código del Trabajo. Excelente. Complemento, Sí, Sebastián, Mauricio, por favor. complemento un poco lo que dice Fernando.
La remuneración variable la define el Código del Trabajo como aquella cuyo monto se va cambiando de un mes a otro. Entonces hace el cálculo respecto a un ciclo mensual, que de hecho esa norma no está en las remuneraciones, sino que está respecto del cálculo de vacaciones. Ahí es donde se refiere al concepto de remuneración variable. Entonces acá se va a dar probablemente una circunstancia que es inevitable, porque tiene que ver fundamentalmente con la remuneración variable, que varía de un mes a otro. Es que si una persona, por ejemplo, me pongo en el caso de un vendedor que está con jornada y que hoy día trabajaba 45 horas y al cabo de 5 años va a trabajar 40 horas, es muy probable que va a vender menos. Por tanto, la remuneración variable que va a generar por estas 5 horas menos va a ser indexada a ventas que van a ser menores. Por tanto, no hay una disminución de remuneración por causa directa de la disminución de jornada, sino que hay una disminución porque vendió menos. Entonces, ahí sí se va a dar en los hechos, a mi juicio, una disminución de la remuneración comparativa, porque efectivamente tiene menos horas para poder vender. O tendrá que ser mucho más productivo haciendo su tarea. Exactamente. Excelente, excelente, Mauricio, muchas gracias. Pregunta, ha habido algunos tipos de consultas en el chat respecto de la hora de colación y estoy tratando de sumarizarlo aquí. ¿Qué sucede con la hora de colación si actualmente está considerada en la jornada de trabajo? Ahora, ¿el empleador podría decidir unilateralmente que esa hora queda excluida de la jornada o de todas maneras siempre tiene que ser parte de la jornada? ¿Cuál es su perspectiva? A ver, no sé si quiere contestar yo. A ver, el horario de colación no es jornada, por regla general, ¿ya? Por lo tanto, no es jornada. Ahora, si un empleador tiene pactado en un contrato con sus trabajadores que el tiempo de colación se considera como jornada, yo opino que el empleador no puede unilateralmente cambiar ese pacto con el trabajador y decir, bueno, a partir de ahora, como la ley me obliga a reducir jornada, yo esto que hoy día te lo considero jornada, te lo voy a pasar a no considerar jornada, si es que estuviera aquello pactado contractualmente. Las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en que se hacen, y por lo tanto, si se pactaron contractualmente, no pueden despactarse, por así decir, de manera unilateral por el empleador. Esa es mi visión al menos. No sé si Mauricio está de acuerdo o opina distinto. Estoy de acuerdo con un complemento importante, que uno de los artículos transitorios de la ley se refiere a este tema y establece precisamente que aquellas empresas que tienen pactado con los trabajadores la imputación de la colación a la jornada tienen que hacer el ajuste, y ese es el concepto, hacer el ajuste, o sea, se tiene que poner de acuerdo con los trabajadores para efectos de cómo lo van a resolver. Porque tal como dice Fernando, el Código del Trabajo es bastante claro. O sea, el Código del Trabajo establece que la interrupción diaria para colación no forma parte de la jornada. Por tanto, las empresas que lo tienen como un beneficio es porque lo han hecho en términos pactados o porque lo han hecho en términos tácitos. Lo bueno es que la ley lo regula expresamente en un artículo transitorio y establece casi la invitación a que las partes lo regulen contractualmente y por tanto lo solucionen directamente ellas. Bueno, finalmente, y para cerrar, agradecerles a ambos su ponencia, su buena predisposición y siempre, como siempre, son dos excelentes speakers. Yo realmente disfruto mucho cuando tenemos la posibilidad de trabajarlo juntos en nuestro comité de talento y personas de la Cámara de Comercio de Santiago. Los llamamos, ni bien nos enteramos de la aprobación de esta ley, y ustedes rápidamente se pusieron en marcha y nos habilitaron prácticamente para hacer el primer webinar en esta materia en Chile. Por supuesto, es prioridad para la Cámara de Comercio y de todos sus socios ayudarlos, darles soporte y ampliarlos. En este webinar lo que hemos tratado es, de una manera sucinta, en 1 hora, traer 2 profesionales con mucha profundidad y experiencia en la materia, reflexionar sobre el tema, ver los desafíos y, por supuesto, hay muchísimas preguntas que lamentablemente no podremos responder, pero sin dudas esta sesión quedará grabada y la podremos difundir, con lo cual agradecemos muchísimo su atención, y para todas aquellas empresas que quisieran profundizar un poco más, desde ya la Cámara de Comercio está abierta a recibir sus consultas y, por qué no, explorar potenciales oportunidades para ayudarlos como gremio y darles soporte. Fernando, Mauricio, nuevamente muchísimas gracias. Los despido en nombre de la Cámara de Comercio y como presidente del Comité de Talento y Personas de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias. Adiós, Sebastián. Adiós, Fernando. Por la invitación. Saludos a todos. Seguimos en Que tengan buena contacto. semana. Chao. Chao.